Hola, buenas noches, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con la clase grabada número 4 del planeamiento número 10. Mi nombre es Michael Cantillano y el tema que vamos a desarrollar en esta última grabación, última lección, es la producción de banano en el Caribe costarricense. Esa producción bananera que es tan rica a nivel histórico, ¿no? Fueron más de 100 años que se desarrolló ampliamente una producción bananera en el Caribe costarricense y que tuvo mucho, igual que el café, tuvo mucha influencia en el desarrollo del país, en la parte política, la parte social. Bueno, pues vamos a conocer bastante de todo eso. De esto se trata el tema. Vamos a analizar desde varios puntos de vista la producción bananera en el Caribe costarricense. Y para empezar, vamos a ver un video que nos va a dar como pie a una introducción. El video se llama La maldición del banano. Habla bastante en general, no solamente de Costa Rica, también habla de Centroamérica, que también se vio un poco influenciada por la producción bananera y por las compañías norteamericanas que tenían gran influencia en los gobiernos y en la producción del banano, ¿verdad? Entonces, bueno, no vamos a entrar mucho más en detalle, vamos a ver el video y luego vamos a empezar a hablar un poco más sobre cada uno de los aspectos relacionados con el tema. Vamos a ver el video. Este es el video. Probablemente hoy hayas comido un plátano. Es la fruta más exportada y consumida del mundo. Pero la popularidad del plátano esconde un pasado oscuro. Una historia de explotación que cambió Centroamérica para siempre. Originario de Papúa Nueva Guinea, el cultivo del plátano se extendió a través de la India y el mundo islámico hasta llegar a las costas africanas. En el siglo XV, comerciantes portugueses comenzaron a establecer plantaciones en sus colonias en América. Los plátanos se popularizaron como base de la alimentación para los esclavos, por su alto nivel calórico y sobre todo por el escaso coste de producción. Pero la exportación no era rentable, porque la fruta no aguantaba el largo viaje hasta las metrópolis. Con los avances en el transporte empezó a exportarse a Occidente y las posibilidades de negocio se multiplicaron. A finales del siglo XIX, las compañías estadounidenses Tropical Trading and Transport Company y Boston Fruit Company, provistas de barcos refrigerados, competían por el control del comercio de plátanos. En 1899 las dos empresas se fusionaron y nació la United Fruit Company, que se dedicó a mejorar la infraestructura de Centroamérica para la producción de plátanos. Establecieron radios, trenes y plantaciones en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y el departamento colombiano de la Magdalena. Llegaron a controlar 1,5 millones de hectáreas de terreno. Sus trabajadores la apodaron el pulpo, porque nada ni nadie escapaba a su control. Para eliminar todos los obstáculos que impedían su expansión, la bananera consiguió dominar políticamente los pequeños países centroamericanos. Así nació la República Bananera, y su máximo exponente fue Honduras. El sistema de las repúblicas bananeras funcionaba así. La United Fruit Company colocaba a dirigentes en el poder. Ellos les daban concesiones de terreno y los contrataban para construir redes ferroviarias estatales, que en verdad eran utilizadas para transportar plátanos. El gobierno rebajaba los impuestos sobre las exportaciones y silenciaba las protestas de los trabajadores. A cambio, la United les ofrecía el apoyo de Estados Unidos. Para conseguirlo, la empresa convenció al Congreso estadounidense de que los sindicatos de trabajadores eran comunistas y que había que evitar el triunfo del comunismo en Centroamérica ante todo. Con esta excusa, financió y apoyó golpes de Estado en Honduras en 1912 y en Guatemala en 1954.
Mientras tanto, en Estados Unidos se popularizó el consumo de plátanos gracias a las masivas campañas de marketing. Anuncios, revistas, libros de cocina e incluso material escolar promocionando los beneficios del plátano. La estrategia de marketing de United se centró en aumentar la fidelidad a la marca y con el nombre de Chiquita Banana empezó a poner etiquetas individuales en cada fruta. Pero el coste real en los países donde se producía no tardó en dejar secuelas. En 1928, una huelga en La Ciénaga, Colombia, se convirtió en una masacre en la que murieron cientos de trabajadores a manos del ejército, que defendió los intereses de la multinacional frutera con violencia. Los muertos fueron cargados en trenes y lanzados al mar. Gabriel García Márquez lo describió en Cien años de soledad. José Arcadio II se arrastró de un vagón a otro, en la dirección en que avanzaba el tren. Y en los relámpagos que estallaban por entre los listones de madera, al pasar por los pueblos dormidos veía los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser arrojados al mar como el banano de rechazo. En 1954, la propuesta del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz de comprar tierras no cultivadas de la United Fruit y distribuirlas entre campesinos dio lugar a un golpe de Estado orquestado por United y apoyado por el gobierno norteamericano. Todo por no perder el monopolio de las tierras y las plantaciones guatemaltecas. Las dictaduras militares controlaron Guatemala hasta 1986. En 1958, la United Fruit Company fue obligada a vender parte de sus acciones para cumplir la ley estadounidense antimonopolios, pero su influencia sobre la política de Centroamérica se ha mantenido hasta hoy. Chiquita insiste en que sus plantaciones son sostenibles. Esto sería fácil de creer si obviáramos la historia que le precede. La compañía Frutera Incorporation se reservó lo más jugoso. La costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. Bueno, este es el video que nos muestra un poco en términos generales la influencia que tuvo Estados Unidos en la producción bananera, específicamente en Centroamérica, más bien hablando así como en general. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle para hablar de lo que sucedió específicamente en Costa Rica. Probablemente hoy hayas comido
Bueno, para hablar un poco sobre el tema específico de Costa Rica, de la producción de bananera que se en Costa Rica, vamos a comenzar con el siguiente título, ¿verdad? ¿Cuál fue el impacto en la economía debido al ferrocarril? El ferrocarril fue muy importante en el desarrollo de la producción bananera. Bueno, la construcción del ferrocarril al Atlántico de Costa Rica fue de vital importancia, tanto en la parte económica, social, política y cultural. Tuvo mucha importancia a nivel nacional, inclusive a nivel de todo Costa Rica. Esto porque antes de la construcción el café era el principal producto de exportación que debía transportarse desde Punta Arenas, desde San José hasta Punta Arenas y en carretas. Así era como se llevaba hasta Punta Arenas. Luego, cargaban los barcos y los barcos se iban hasta Chile. En Chile, después daban la vuelta por el Cabo de Hornos y se enrumbaban hacia Europa. El viaje duraba alrededor de 5 o 6 meses, ¿verdad? Era obvio que pues era mucho tiempo. Entonces, debido a esto, el gobierno tenía la idea de construir una vía que posibilitara comunicar el Valle Central con la zona atlántica o con el Caribe, para así transportar directamente del Caribe, de la zona atlántica, directo a Europa, ¿verdad? Esa labor la emprendió el presidente Tomás Guardia. Tomás Guardia es el primer que está aquí en la foto, el primero. ¿Quién impulsó el ferrocarril? Pero luego de lograrlo debió recurrir a las casas prestamistas, a los bancos, pongámosle, de Londres, Inglaterra, donde se solicitó la suma de 3.400.000 libras esterlinas. Que esto vino a ser como la primera deuda externa del país, ¿verdad? Bueno, para llevar a cabo la construcción de la obra se contrató a Henry Mains, que ya tenía fama pues en esto de la producción bananera, pero decidió el contrato a Minor Cooper Kidd, conocido como Minor Kidd, quien a la postre se comprometió a prestar dinero también para la construcción del ferrocarril y contratar la mano de obra. Bueno, con el transcurrido los años, en 1884, el gobierno de Próspero Fernández, que es el otro que vemos acá en esta imagen, bueno, está un poquito tapada, pero bueno, firmó el contrato Soto-Keiker. Ese contrato creó en 1886 de la Costa Rica Railway Company, y con ello se les concedió a Minor Kidd el derecho de explotar y administrar el ferrocarril por 99 años. Además, recibió parte del Estado, como parte del Estado, 800.000 acres, o sea, 325.752 hectáreas en el Caribe, para dedicarlas al cultivo de banano, así como la explotación. Y además, imagínense, el no pago de impuestos para la importación de materiales necesarios para la construcción del ferrocarril. Bueno, pues así comenzó todo, ¿verdad? Haciendo estas negociaciones, tratando de agilizar, digamos, las exportaciones a Europa, pero igual endeudándose terriblemente, ¿verdad? Okay. Bueno, continuando con el tema, la construcción del ferrocarril fue toda una odisea. Se menciona que no solo fue toma económico, sino también por las características del terreno, era propenso a inundaciones y a deslizamientos por las malas condiciones sanitarias en las que laboraban los trabajadores, que facilitaba el contagio de enfermedades como la fiebre amarilla. Bueno, asimismo, el costo de la vía, la mano de obra fue muy alto, ya que los accidentes eran muy comunes en esas condiciones. Además, resultaba difícil adaptarse para los italianos y los chinos, quienes eran los que más sufrían. Por este motivo, la llegada de mano de obra jamaiquina fue la mejor, que se adaptó a las condiciones difíciles del Caribe. Bueno, el ferrocarril permitió agilizar el comercio y comunicar el Caribe con el centro del país. Además, Minor Kidd inició el cultivo del banano en las tierras ubicadas a los márgenes de la línea férrea, y
una vez que empezó a obtener dividendos por las ventas del banano en Estados Unidos, decidió dedicar las tierras que había obtenido a la siembra del cultivo, iniciando así la actividad bananera en todo el Caribe. En estas imágenes que vemos acá, pues arriba está el señor Minor Kidd, y abajo lo que se ve es, pues están unos trabajadores cargando un tren. Bueno, a continuación, vamos a observar un pequeño video también que nos va a explicar un poco el término enclave bananero. ¿Qué es el enclave bananero? Que después del video vamos a explicar un poco más ampliamente lo del enclave bananero. Pero por el momento vamos a ver el video que nos va a explicar un poco sobre el tema. Bienvenidos a la charla de Historia de Costa Rica del CONET en la segunda mitad del siglo XIX. Esperemos les sea. Vamos a explicar los principales hechos de lo que es la reforma liberal, lo que es el enclave bananero y las consecuencias sociales de estos procesos. Como primer objetivo tenemos distinguir lo que son las implicaciones de lo que es el enclave bananero, fundamentalmente unido a la construcción del ferrocarril. El ferrocarril se construye por varias causas. Una primera causa es por la necesidad de sacar el café hacia los mercados europeos. Por Limón es más rápido. Evidentemente tener también una salida de comunicación por el Caribe. Y por supuesto por un interés económico. Como consecuencia de la construcción del ferrocarril se van a entregar las tierras alrededor de la línea férrea a una compañía transnacional norteamericana, lo que va a ser la United Fruit Company. Esto va a iniciar la inclusión del banano, se va a modificar el paisaje, se va a entregar territorio y por supuesto la riqueza va a quedar en manos de capital extranjero. Asimismo tenemos otras consecuencias socioeconómicas. Nuestro país se endeuda con Inglaterra por la construcción del ferrocarril. Perdemos tierras que quedan en manos de Minor Cooper Kidd. El cultivo de banano se convierte en la principal actividad económica en el Caribe. El ferrocarril queda por muchos años en manos de la transnacional que dirige Kidd. Y por supuesto la penetración de capital extranjero a nivel económico. Asimismo podemos indicar que otras consecuencias de la construcción del ferrocarril en términos culturales por supuesto va a ser lo que es Limón hoy en día. La llegada de migrantes jamaiquinos, descendientes de africanos, chinos, italianos. Entonces va a convertir a Limón en todo un crisol, un mosaico de identidad, de cultura, producto de todo esto de la construcción del ferrocarril. A partir de esta construcción del ferrocarril va a aparecer lo que nosotros conocemos como enclave. El enclave es un sistema económico de explotación basado en una actividad productiva, puede ser banano, caña de azúcar, por ejemplo, ¿verdad? Con métodos y relaciones sociales, económicas establecidas por la empresa dentro de un país. Es decir, veámoslo de una forma general, como una estructura metida dentro de otro país con un sistema social totalmente distinto. Eso es el enclave bananero. Podemos señalar que el enclave es el resultado de la construcción del ferrocarril, de la actividad bananera y por supuesto de la penetración y dominación de capital extranjero en todas estas actividades económicas, fundamentalmente en el Caribe. Después se van a diversificar, van a pasar a la piña, a la palma, etcétera. Pero básicamente va a ser el control de todas estas empresas, de todo este sector en la zona atlántica de nuestro país. El enclave se acaba de caracterizar no solo en Costa Rica, sino en toda Centroamérica, por ubicarse cerca de los litorales, es decir, cerca de los puertos, donde se va a sustituir el bosque natural por las plantaciones bananeras. Van a empezar un proceso de colonización agrícola y explotación de nuevas áreas, y en muchos sentidos se aíslan del resto del país al tener una autonomía en su sistema económico, social, productivo. En ese sentido fue sumamente negativo porque afectó la soberanía de nuestro país. El enclave es una estructura de producción dedicada a la explotación económica para la exportación al mercado extranjero. Y asimismo se va a convertir también en una zona donde vamos a recibir, como ya lo mencionamos, mano de obra migrante extranjera para la explotación bananera. Evidentemente toda esta mano de obra no va a contar con recursos. Baste leer Mamita Unite de Carlos Luis Fallas, novela en la cual se retrata un poco el estilo de vida que vivieron muchos de los migrantes en el enclave bananero. En términos negativos, el enclave pues no paga impuestos, no se interesa por un desarrollo e infraestructura adecuado,
por supuesto tampoco tienen derechos laborales. Los trabajadores, tomemos el ejemplo de los comisariatos, que eran los centros de venta de comercio dentro de los enclaves. Se les pagaba con ficha a los trabajadores y únicamente podían cambiarlo dentro de los comisariatos, es decir, no tenían derechos. Bueno, acá nos hicieron un resumen casi que general de lo que ya hemos visto y lo que vamos a ver. Un poco más de lo que vamos a ver. Como explicó él, el enclave así en términos generales, pues es fincas, lo que hoy podríamos decir que son tipo fincas o haciendas dedicadas a la producción bananera, pero que son prácticamente muy independientes. Ellos se rigen con sus propias reglas, con sus propios... bueno, dentro del país sucedía eso y el gobierno lo permitía. Obviamente dentro del enclave bananero los que mandaban eran las empresas norteamericanas, ¿verdad? A continuación vamos a entrar un poquito más en detalle sobre el enclave bananero. Bienvenidos a la
Bueno, ¿qué es el enclave bananero? Bueno, la actividad bananera la desarrolla Minor Kid en Costa Rica, ¿verdad? Como hemos mencionado, se caracteriza por estar ubicada cerca de la línea férrea, obviamente para sacar fácilmente el banano hacia los puertos, hacia el puerto de Montmartin. Por una fuerte presencia, también se caracteriza por una fuerte presencia de capital extranjero, en este caso la empresa, la United Fruit Company, y por la presencia de mano de obra extranjera, como mencionaban antes en los videos, ¿verdad? De chinos, italianos, y después llegaron los jamaiquinos, que son los actuales negros de Limón, son descendientes de esos jamaiquinos, ¿verdad? Bueno, Minor Kid funda la compañía United Fruit Company, que de ahora en adelante la vamos a llamar la UFCO, para llevar a cabo todo lo relacionado con la producción y comercialización del banano. En torno a la UTCO se desarrolló un sistema económico, político, social denominado enclave, que era lo que estábamos hablando antes, lo que se estaba hablando ahí en el video, ¿verdad? El enclave, la presencia de una empresa transnacional que ejerce control casi total de la vida económica, social, política y cultural de quienes habitan en las plantaciones, en esas fincas bananeras, en esas haciendas. Entonces, la UFCO tenía esos enclaves bananeros que eran donde ellos dominaban a placer, ¿verdad? Según sus necesidades, hacían lo que ellos querían, sin importar lo que el Estado dijera, ¿verdad? O las reglas o la legislación del Estado de Costa Rica. Bueno, continuando con el enclave bananero. Dice, en los sectores que se establecieron las plantaciones se fundaron pueblos en los que vivían empleados dentro de las plantaciones, o sea, prácticamente era un pueblo dentro de la plantación, dentro de la hacienda bananera, ¿verdad? En estos sitios los trabajadores compraban los alimentos, ropa y productos necesarios en los lugares que recibían el nombre de comisariatos. Esos comisariatos eran tipo supermercado o una cosa así, con escasos productos, así lo básico nada más, cuyo objetivo era que los trabajadores gastaran ahí mismo lo que ganaba. O sea, el dinero que recibía, que en muchas ocasiones ni siquiera era dinero, era un ticket, un boleto ahí para ir a cambiarlo por productos. Y así, de esta manera, pues el dinero pues llegaba a manos nuevamente del patrón. Los comisariatos pertenecían a la misma empresa, ¿no? A la USCO. Este tipo de explotación instalada por la USCO se le conoce como enclave bananero. La USCO ejercía un control casi total en la producción a su merced, pues, donde el gobierno tenía nula o poco control en lo que pasaba dentro de esas propiedades. Por eso, para algunos académicos, pues esto era un estado dentro de otro estado. Bueno, dentro de los enclaves bananeros, lo principal que había era el abuso a los trabajadores, a las leyes laborales, ¿verdad? Era un abuso total, pagaban lo que ellos querían, inclusive en otros casos ni siquiera les pagaban, lo que hacían era que les daban un boleto para que fueran a cambiarlo a los comisariatos por cosas necesarias, entonces nunca tenían dinero, ¿verdad? Así fue como inclusive controlaron mucho a la mano de obra de jamaiquina, ¿no? A los negros, para que no se fueran, pues nunca les daban dinero, solamente les daban cosas básicas para alimentación y medicinas y cosas así, para que ellos se mantuvieran en el país y trabajando, ¿verdad? También, por otra parte, la UPCO llegó a adueñarse de más de 100.000 hectáreas en Limón, y en Costa Rica fue uno de los principales exportadores de banano hasta 1913, año en que la actividad empezó a decaer por el agotamiento de la tierra y la baja demanda del producto, y además, ¿verdad?, de la competencia con otras naciones. Aquí podemos ver un par de imágenes. En estas imágenes lo que se observa es la vida diaria, pongámoslo así, dentro de las plantaciones.
En una imagen acá están las cortas de banano, llenan los rieles, que son las carretas montadas en los rieles, que son jaladas por una mula. Bueno, en este caso, o por un caballo. En este caso, bueno, son jaladas por un animal, pero también en muchos casos son jalados por las mismas personas, ¿no? Y acá dentro de la finca, pues vemos varios trabajadores cargando los vagones del tren, ¿no? Posiblemente un tren mismo interno dentro de la finca, que había muchos que llevaban el banano hacia el tren grande, que es el que sacaba el banano hacia Limón o hacia el Caribe en general. Entonces, más o menos esta era la vida cotidiana dentro de los enclaves bananeros. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias geográficas, en este caso, de los enclaves bananeros? Bueno, desde el momento en que se inicia la construcción al ferrocarril del Atlántico, la zona de Limón experimentó una serie de transformaciones importantes. Esto porque la zona, antes de que iniciara la construcción del ferrocarril, era una zona poca habitada. De hecho, especialmente era habitada así por varias tribus de aborígenes, grupos aborígenes, por ejemplo los Bribri o los Caécar, que todavía se mantienen por ahí por la zona de Limón, pues eran los que más habitaban esa región, esa zona, ¿verdad? Pero además también el paso del tren logró un mayor acercamiento con distintos pueblos alejados del Valle Central, alejados en aquellos tiempos. Bueno, si hoy están a 2, 3, 4, 5 horas imagínense en aquellos tiempos, ¿verdad? Pueblos tales como Turrialba, como Siquirres, como Guapis, como Matina, que sí eran pueblos, digamos, los centros urbanos ahí un poquito más amplios que habían en la zona atlántica, pero que estaban bastante alejados del Valle Central. Pues pues la construcción del tren generó que estos pueblos se acercaran mucho más al Valle Central, ya que la línea del tren pasaba muy cerca, inclusive a la par de los pueblos estos, ¿verdad? Que con el paso del tren empezaron a desarrollarse inclusive más, ¿verdad? Asimismo, en sectores por donde se construyó la línea férrea experimentaron cambios, ya que hubo que talar gran cantidad de árboles también, ¿sí? Y hacer túneles, puentes y otro tipo de movimientos para la construcción del tren. Por lo tanto, fue fundamental el desarrollo de estos pueblos a la par de la construcción del tren. Pues estos pueblos empezaron a desarrollar, inclusive a poblar más, porque por la migración que generó de trabajadores a la zona atlántica. Bueno, uno de los cambios más importantes que se logró fue que se logró más bien acortar la distancia entre Costa Rica y Europa. Esto porque una vez que se construyó el muelle de Limón, las embarcaciones salían de ahí, ¿verdad? Directo de ahí hacia Europa. Eso pues evitaba que se tuviera que dar la vuelta por Sudamérica como antes, que se dejaba hasta Chile, el Cabo de Hornos y después a Europa. Se duraban 5 o 6 meses. Bueno, pues ahora ya va más directo, ¿verdad? Esto beneficiaba a la parte de la economía nacional. Una situación muy negativa fue que las diversas tierras dedicadas al cultivo sufrieron contaminación, erosión y desgaste. Esto debido pues a todo el tratamiento, ¿verdad?, que se le daba a las plantaciones. Entonces, pues una vez dichos suelos perdían su fertilidad, pues eran abandonados por la UTCO, por la United Fruit Company, y se trasladaban a otros lugares para buscar nuevas tierras. Bueno, lamentablemente así era, ¿verdad?, la situación. Aquí podemos ver, bueno, aquí están ya cargando el banano hacia un tren, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí sale el tren, están cargando el banano del tren hacia los barcos y aquí podemos ver los muelles, ¿verdad? Estos son partes de las consecuencias geográficas que nos dejaron
los enclaves bananeros o la producción bananera en general en el país. Otro título: ¿cuáles fueron las consecuencias socioeconómicas? En este caso son las socioeconómicas del enclave bananero en Costa Rica. Bueno, la presencia de la United Fruit Company en Costa Rica marcó todo un cambio en las esferas. Por ejemplo, de ello fue la llegada de los trabajadores de diversas nacionalidades, por ejemplo los chinos, los italianos, los jamaiquinos, ¿verdad? Lo que vino a impactar la vida social y cultural del país. Bueno, en el caso de ello, fueron los italianos quienes fueron los primeros en plantear huelgas organizadas. Claro, ellos tenían más estudio, más preparación académica y sabían, digamos, que defenderse un poquito más de los maltratos laborales. Bueno, todo esto con el fin de buscar mejores condiciones laborales y de vida. Por lo tanto, calaron fuertemente en la concientización de los trabajadores. Bueno, estas primeras huelgas de los italianos concientizaron a los trabajadores. Lo anterior se dio, entre otras cosas, porque los trabajadores no estaban protegidos por seguros. O sea, ahí el que se enfermaba, busque usted medicina solo o se muere. Así de fácil. Nadie lo iba a ayudar. Bueno, pues eso fue lo principal, ¿verdad? Motivando esto a que una organización sindical bastante grande fue la que organizó la huelga de 1934, con su principal líder, muy recordado de mis escritores favoritos, don Carlos Luis Fallas, ¿verdad? Entonces, así fue como empiezan las primeras consecuencias socioeconómicas, ¿verdad? La actividad bananera vino a generar desarrollo integral al país, o desarrollo general, digamos, al país. Esto porque no existía un vínculo estrecho entre la economía nacional con la economía nacional, puesto que la producción dependía de un sistema de cuotas impuestas por el país comprador. La actividad bananera era un desarrollo hacia afuera, es decir, los grandes beneficios económicos del país no eran para el país, sino más bien para la inversión extranjera. A raíz del monopolio del capital norteamericano, que reducía casi toda participación de los productores nacionales. Bueno, este punto también es muy importante a nivel de consecuencias socioeconómicas. Dice, al desarrollarse la actividad bananera en el Caribe, generó migraciones masivas hacia el Atlántico, hacia la zona atlántica, en busca de trabajo. Con ello, los trabajadores abandonaban sus familias y por ende inicia un proceso de desintegración familiar. Bueno, eso es una consecuencia que se sufrió, una consecuencia socioeconómica que sufrió claramente debido a las enclaves bananeros y la producción bananera en el Caribe. A continuación, lo que vamos a observar es un video donde nos detalla un poquito quién es Carlos Luis Fallas y su libro Mamita United, o más bien nos habla más específicamente de Mamita United, que es un libro que detalla bastante bien, ya que el autor de ese libro, Carlos Luis Fallas, participó en las grandes huelgas bananeras y entonces pues él explica un poco de qué se trata todo lo relacionado con la producción bananera y los enclaves bananeros. La Universidad Estatal a Distancia, Adelante. UNED, presenta. La Universidad Estatal a Distancia, UNED, presenta. El inicio de la producción bananera en Costa Rica estuvo caracterizado por la explotación laboral y las condiciones insalubres. Esta historia se recoge en la obra literaria titulada Mamita United, traducida a múltiples idiomas. ¿Quién fue el escritor o escritora costarricense del libro Mamita United?
Joaquín Gutiérrez Mangel, María Isabel Carvajal Castro o Carlos Ruiz Fallas y Baja. Esto es un encuentro con la historia. ¿Quién escribió el libro Mamita United? En 1884, el gobierno de Costa Rica acordó con Minor Kid la renegociación de la deuda y la finalización del ferrocarril al Atlántico. A cambio, él recibió el derecho a administrar la vía por 99 años y más de 300.000 hectáreas, aproximadamente 6% del territorio nacional. El norteamericano inició la producción de banano en el Caribe. Con ella ocurrió la llegada de trabajadores centroamericanos, afrodescendientes, asiáticos y europeos. Producto de limitaciones económicas y fenómenos naturales, Minor Kid buscó alianzas comerciales y se creó la United Fruit Company. Esta compañía extranjera se estableció como una fuerza política y económica que influyó en la escogencia de gobernantes en varios países, los cuales llegaron a ser conocidos como repúblicas bananeras. Las injusticias sociales que vivían los trabajadores del enclave fueron recogidas en la obra literaria Mamita United, escrita por el zapatero y líder comunista Carlos Ruiz Fallas y Baja, conocido como Calufa, y publicada en 1941, la cual narra las vivencias del mismo autor mientras trabajó como liniero. Bueno, ahí nos explica un poquito más que todo de Carlos Luis Fallas. ¿Quién fue? ¿Verdad? Él trabajó en esas producciones bananeras y en el libro que él escribe, Mamita United, pues es que explica un poco toda la situación social que se daba en los enclaves bananeros, ¿verdad? Entonces es un libro muy recomendado, muy bueno, muy bonito. Y si quieren saber más sobre lo que pasaba en Limón, o más bien en el Caribe general, en los enclaves bananeros, pues este libro lo va a explicar muy bien. Algunas consecuencias políticas del enclave que generó el enclave, ¿no? Esta producción bananera en el Caribe. Bueno, el Estado costarricense, al ceder extensos territorios a la UCU y otorgar todo tipo de libertades del ferrocarril, como en el ferrocarril, muelles, puertos, puso en peligro la soberanía nacional. Además, las principales decisiones del país a nivel económico y político no eran tomadas ya por los gobernantes nacionales, sino por los mismos empresarios norteamericanos. Y finalmente, pues destaca también el consentimiento del Estado que tenía para la UFCO, para la United Fruit Company. Esto porque defendía los intereses de la compañía más que los de los trabajadores nacionales. Obviamente, como se mencionaba en videos anteriores, y lo mencionamos nosotros también, pues la UFCO respaldaba mucho al gobierno a nivel económico. Entonces, de ahí que el gobierno pues le diera tantos favores a la compañía, ¿verdad? A la United Fruit Company. Por eso que el gobierno pone casi que en peligro la soberanía nacional, como se menciona, por tantas facilidades, por tantas aperturas que le dieron a la compañía norteamericana. Bueno, finalmente vamos a hablar de cuáles fueron las consecuencias culturales del enclave bananero. Bueno, hay buenas y hay malas, ¿verdad? Hay positivas y negativas. Entre ellas podemos decir que las positivas, la zona de Limón se transformó a partir del momento en que se concluyó el tren. Esto permitió que se fuera dando un cambio importante en la infraestructura general, ¿verdad? Que pues, se podía observar, por ejemplo, edificios elegantes, hoteles, casas de habitación, se construyeron carreteras, acueductos, es decir, se dieron cambios de forma general, ¿verdad? Aquí en estas imágenes, en estas fotos, se pueden ver, ¿verdad?, algunas de las construcciones que habían a la orilla de la línea férrea, ¿verdad?
La cultura esta es muy bonita también, esta es una consecuencia muy bonita, consecuencia cultural. La cultura nacional se vio enriquecida con la presencia de afrocaribeños, esos que llegaron de Jamaica, ¿verdad? Que hoy son, los negros de hoy son descendientes de esos afrocaribeños, pues heredaron sus costumbres culinarias, su música, lo pintoresco de su cultura, sus vestimentas, su forma de hablar, entre otras cosas, ¿verdad? Y finalmente, como una consecuencia negativa, una consecuencia cultural negativa que se dio, pues es que los grupos aborígenes que habitaban en la zona se vieron desplazados de sus territorios porque fueron ocupados por plantaciones bananeras. Bueno, esto en general fueron las consecuencias que nos dejó los enclaves o el enclave bananero de la producción bananera, ¿verdad?, en el país. Así que con lo que vamos a continuar es con un ejercicio, con una práctica que la van a realizar y después la vamos a analizar, ¿verdad? Vamos a verla. Aquí la tenemos. Bueno, se presenta una serie de preguntas, o más bien relacionadas con el contenido anterior. Bueno, no son tanto preguntas, más bien es un esquema, ¿verdad?, de complete. En la primera parte, lo que vamos a hacer es describir qué es un enclave bananero. ¿Qué es un enclave bananero? Ahí se va a describir. Y en la segunda parte, lo que vamos a hablar es de las consecuencias. La primera son, el primer cuadrito, consecuencias geográficas. En el segundo cuadrito, consecuencias socioeconómicas. En el tercer cuadrito, consecuencias políticas. Y finalmente, consecuencias culturales. Vamos a hablar un poco de cada uno, más o menos unas tres consecuencias de cada una. Consecuencias que generó la producción bananera en los enclaves bananeros, ¿verdad? Entonces, este va a ser el ejercicio relacionado, obviamente, con la materia o el tema que estamos viendo hoy, que es la producción bananera en el Caribe costarricense. Y con esto terminamos, ¿verdad? Con esto terminaríamos la lección, agradeciéndole a todos la presencia y su atención. Pues entonces diríamos que muchas gracias y que la pasen bien. Muchas gracias.